Vamos con la fase aromática y vamos a empezar con el vino blanco joven. Hemos elegido en esta ocasión un magnífico representante de las variedades aromáticas en España. Como no, el Sanz clásico está elaborado con una de las estrellas de nuestra viticultura nacional, la uva verdejo. También lleva un pequeño porcentaje de viura, pero fundamentalmente la característica aromática se la va a conceder la verdejo. Podemos encontrar a copa parada las primeras sensaciones, sobre todo de la gama herbácea, también algunas notas tropicales de frutas, como es en el caso de la piña. Y si vamos a copa agitada, nos vamos a encontrar la característica fundamental de la verdejo, que en este caso son unas notas balsámicas y anisadas que hacen muy especial y muy reconocible a esta variedad verdejo. En nuestro juego de aromas, precisamente, podemos encontrar el aroma de piña y el aroma vegetal de hierba recién cortada como ejemplo de los dos aromas que vamos a encontrar en este Sanz clásico, representante de vino joven y, como hemos dicho, sobre todo notas frutales y notas vegetales. Continuamos con la fase olfativa. En este caso hemos cogido como representante del blanco en contacto con madera un pavo de Cirsus Chardonnay fermentado en barrica. Nos hemos ido precisamente a la zona quizás donde la uva Chardonnay se expresa mejor en todo el ámbito nacional. Navarra, no podía ser de otra forma. Y hemos cogido quizás una de las variedades más emblemáticas del mundo para tener contacto con madera, como es la Chardonnay. Pavo de Cirsus, una moderna bodega con la más alta tecnología y un viñedo con unas características bioclimáticas que permiten expresar toda la fuerza de la variedad. Después de estos breves apuntes sobre la bodega y la variedad, vamos a ver efectivamente qué nos ofrece este vino en esa fase olfativa y qué nos está diciendo tanto la variedad como ese toque de fermentación en madera. Vamos a copa parada a ver qué notas nos está ofreciendo el vino. Estamos notando efectivamente las notas que provienen ahumadas de la fermentación en madera, unos ligerísimos toques especiados, en este caso en forma de vainilla, que también proceden de esa fermentación en madera, y luego la variedad Chardonnay se está expresando de dos maneras. Tenemos unos apuntes herbáceos que nos recuerdan al heno casi recién cortado, y luego otras notas de frutas blancas, en este caso de pepita. Podríamos decir que estamos ante unas notas de manzana muy conseguidas. Vamos con la fase olfativa, en este caso de nuestro vino espumoso. Hemos escogido un Freixenet Brut Nature para ilustrar la fase aromática de estos vinos que se elaboran con una segunda fermentación en botella. El porqué de Freixenet, quizás es la casa emblemática de elaboración de cava en nuestro país, con una gran y larga vocación tanto nacional como internacional. En este caso hay una trilogía varietal en cuanto a la composición de las uvas, Macabeo, Parellada y Xarel-Lo, que le dan un atractivo aromático muy interesante. Es de destacar en este vino la fusión que hay entre las notas que podemos encontrar del vino base, de esas tres variedades con las que están elaboradas, Macabeo, Xarel-Lo y Parellada, y las notas que van a aportar aromáticamente esa segunda fermentación en botella. Es muy importante encontrar estos dos matices. Vamos a ver si los encontramos en el vino. Efectivamente están presentes las notas varietales, sobre todo frutales y florales, que aportan las tres variedades de uva, están muy presentes en el vino, sobre todo en forma de manzana. Vamos a ver si notamos lo que aporta esa segunda fermentación en botella que caracteriza a los vinos espumosos. Y efectivamente también la tenemos de una manera muy clara, sobre todo en forma de notas de frutos secos y pan tostado. Son notas muy características de esa segunda fermentación en botella y propias de los vinos espumosos y muy particularmente de los tocavas. Para ilustrar la fase aromática de un vino rosado hemos escogido en este caso un señorío de Sarria, viñedo número 5. Lo hemos escogido principalmente por dos razones. La primera, Navarra es la zona o denominación de origen de referencia en la elaboración de rosados a nivel mundial. Sus rosados gozan de fama nacional e internacional y quizás son los vinos más emblemáticos y por eso nos hemos desplazado hasta allí para presentar este rosado. Y la segunda razón es la variedad Garnacha, que es quizás la variedad que mejor se expresa elaborada en rosado. Nos ofrece una cantidad de matices aromáticos muy importantes, sobre todo de la serie frutal y más concretamente de las frutas rojas. En este caso también
complementada perfectamente con algunas notas herbáceas que le dan ciertos tonos de frescura. Vamos a iniciar la cata y vamos a ver cómo esa garnacha, casi, diríamos de unos 50 años de edad, que tiene ese viñedo número 5, un viñedo muy especial, ¿qué nos ofrece? Vamos a la cata. Efectivamente, notamos esa serie aromática de frutas rojas muy nítidas. El primer plano aparece una fresa casi de libro. Estamos percibiendo la fresa. Yo sé que estáis oliendo en casa y estáis viendo que esa cantidad de fresa es muy potente. También acompañada con alguna nota ligerísima de grosella y un ligero fondo herbáceo. Y ahora quizás vamos, dentro de la fase olfativa, a uno de los aspectos que más siempre nos preocupan, nos ocupan, y para ver diferencias entre un roble americano, un vino criado en roble americano, y otro criado en roble francés. ¿Qué características aromáticas aportan uno y otro roble? Y vamos a verlas de una manera muy curiosa. Hemos conseguido, partiendo de un solo vino, hacer las crianzas en un roble americano y por otra parte en roble francés, y así poder ver cómo se comporta ese mismo vino bajo las características del americano y bajo las características del francés, y así aromáticamente poderlas apreciar. Nos hemos ido en este caso a Finca Antigua. Es una bodega situada en La Mancha y con la variedad reina española, como no, la Tempranillo, que nos va a ayudar a expresar, si cabe aún más, esas diferencias, pero sobre todo fijándonos en los aspectos de la crianza, en una crianza en roble americano y en otra en roble francés. Finca Antigua es una bodega modernísima que tiene una tecnología muy puntera y un viñedo de gran calidad. La familia Martínez Bujanda, propietaria de la bodega, se ha instalado en Mancha para buscar esas características de un tempranillo en el centro de España. Bien, sin más, vamos a ir viendo cómo notamos la diferencia entre el vino criado en roble americano y el roble francés. Vamos a empezar por el roble americano y aromáticamente, ¿qué características nos ofrece? En este caso el roble americano con este tempranillo se está expresando. Hay unas notas frutales que provienen de la variedad tempranillo, sobre todo frutas rojas muy maduras, pero en este caso el toque de roble americano le está aportando una nota de coco. Notamos unas notas muy nítidas de coco. El roble americano tiene esa característica de cederle al vino notas que nos recuerdan a esa fruta tropical, el coco. También hay algunas notas muy características del roble americano, como son las notas lácticas. Nos recuerda a una nata, a la nata que podemos encontrar en la leche. Recordemos, coco y notas lácticas para relacionarlo con la crianza en roble americano. También hay alguna nota especiada y alguna nota ahumada que proviene de esa crianza. Vamos ahora, sin embargo, a ver las características que aporta el roble francés. Recordemos, a ese mismo vino, pero criado en esas barricas con esa distinción de procedencia. Vamos con el francés. Efectivamente, ese mismo tempranillo también se expresa con esas notas de frutos rojos y negros, en este caso muy sazonadas, muy maduras. Hay un parangón en cuanto a la línea frutal en los dos vinos. Pero la característica ahora viene fundamentalmente en las notas especiadas. Hay unas notas especiadas de nuez moscada y quizás de canela que podemos encontrar en el del roble francés. También hay otra muy característica de pastelería. Nos recuerda a la infancia cuando entrábamos en una pastelería y oíamos esas notas de levadura y de pan tostado que las tenemos en esas notas que nos aporta el roble francés. También una tercera característica muy propia del roble francés. Es esa nota balsámica, quizás un poquito mentolada. También es una nota muy característica del roble francés. Hemos visto cómo un mismo vino se expresa de maneras distintas según el tipo de crianza que ha tenido y según el origen de esas barricas. Recordemos, americano por un lado y francés en otro. Espero que os haya servido. Bueno, para sintetizar un poco todo lo que hemos estado hablando, tanto las fases, la copa parada, agitada, los distintos tipos de aroma, primario, secundario, terciario, el bouquet que hemos estado hablando y ese apoyo importante de la caja, al final los vinos huelen a un montón de aromas, ¿no? La comunidad científica y los estudiosos se han dedicado un poco a agruparlos en series aromáticas que tienen características comunes y que nos permiten un poco mencionarlos o nombrarlos, ¿no? Hay algunas de ellas, luego las veremos reflejadas, pero las más importantes y que solemos todos manejar y que tenemos más en la mente suelen ser series frutales, donde podemos encontrar frutos rojos, frutos negros, bayas silvestres, series vegetales, donde podemos apreciar distintos tipos de vegetales, senos, césped recién cortado, etcétera, etcétera. Y luego fases florales, también muy propias de vinos jóvenes, con toda la serie aromática de rosas, jazmines, etcétera, etcétera.
Este es un poco los mecanismos de la serie olfativa o aromática. Hemos aprendido a oler, hemos aprendido a identificar esos aromas, de qué manera y cómo hacerlo, y bueno, y sin más vamos a pasar ya a la fase gustativa. Recuerde, existen 3 tipos de aromas: primarios, procedentes de la uva; secundarios, procedentes del proceso de fermentación; y terciarios, generados por la crianza. Para examinar los aromas, aproximar primero la copa a la nariz sin agitarla. Así percibimos los aromas primarios. Después, agitar ligeramente la copa. Así se liberan los aromas secundarios y terciarios.